Bienvenidos a este episodio de Sismental Educa, Círculo Vital, Conversaciones con Sentido, donde hablaremos de algo profundamente humano, geriatría y cuidado responsable, lo que toda familia debe saber. Hoy me acompaña la doctora Mariela Morales, geriatra, gerontóloga, con maestría en cuidados paliativos y psicogeriatría. Con ella vamos a entender qué hace realmente un especialista en adultos mayores, por qué el envejecimiento saludable no es opcional y desde mi experiencia como cuidadora que fui, pues el cómo cuidar con respeto, responsabilidad y límite. Doctora, bienvenida. Gracias. Gracias por la oportunidad de estar aquí, ¿verdad? En cuanto a la importancia de dar la educación a la población con estos temas, ya que no se habla, se parece que fuera un tabú, pareciera de que solo llegamos a los 60, ¿verdad? Y vemos que cada día más, es cierto que tenemos una esperanza de vida que nos dura 70, pero hemos visto que los adultos mayores llegan hasta 100 años y por qué no después de eso. Entonces, la importancia de educar, que no solo es llegar a los 70 años, existe más vidas, más largas, más días para poder disfrutar lo que es esta etapa tan hermosa que debemos de ver. Y quiero iniciar con una pregunta que es muy importante. ¿Qué hace un geriatra y por qué es tan importante que un adulto mayor tenga un seguimiento especializado? Bueno, geriatría, licenciada, hay que se confunde a veces con la parte gerontológica, ¿verdad? Hay que saber que geriatría, el médico tiene que estudiar medicina general y luego especializarse hasta por 5 años, de 3 a 5 años en otro país que tiene esta especialidad. No es de que se va a tomar un curso de 3 meses, 6 meses o una maestría. Simplemente es una especialidad como medicina interna, ginecología, que lleva sus rotaciones en cada área del hospital, ya sea una emergencia, consultas, en salas, y otros de forma de atención que existe en los adultos mayores que es muy diferente al joven. La geriatría se trata a todos los adultos mayores a partir de los 60 años. Así como los pediatras van los niños, así los adultos mayores de 60 años se debe ir al geriatra. ¿Cuál es la diferencia y la importancia de diferentes a otras especialidades? Que nosotros no solo evaluamos de una parte clínica, sino que la vemos de una forma más integral. Porque algunas veces la parte emocional, la parte mental puede llevarse a la mano con la parte clínica, los fármacos, la nutrición, la movilidad, que evaluamos la parte de la funcional, la social. Entonces, todas esas esferas lo vemos en un conjunto, en una sola consulta, en el cual no solo vemos porque solo sea por la clínica, usted parece el azúcar, solo eso lo va a tratar. No, a mí me Ujú, interesa saber cómo se siente, qué tal se siente con sus familiares, tiene vida sociable, si se mueve o no se mueve, porque esa es la parte integral, ¿verdad? No solo saber de que es el dolor que va o porque es la pérdida de memoria o le voy a dar medicamento y hasta ahí llega. Entonces, ujú, eso es la diferencia de la geriatría, que damos una forma más integral y entre más el seguimiento también, que es la parte muy esencial del seguimiento y que llegue ese patrón de tener esos cuidados médicos, pueda tener una larga vida, más de ujú. 60 años, por decirlo así, que es el objetivo del geriatra. Sí, sí, sí. Y bueno, usted ha dicho, bueno, muchas cosas que son realmente importantes y que como cuidadores y bueno, y como cuidadora que fui, también muchas veces nos llevó a veces hacernos muchas estas preguntas de qué realmente significa envejecer, qué es envejecer bien, cuáles son esas claves que realmente funcionan para conservar salud, la independencia, la calidad de vida. Sí, a ver, envejecer bien es estar activos, estar mentalmente y físicamente y emocionalmente. Son cosas muy esenciales. A veces envejecer, llegamos a los 60, casi la mayoría pensamos de que ya tenemos solo 10 años, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos han establecido que Honduras
de que todos los adultos mayores van a llegar a 75 años y hasta ahí llegó. Pero nadie sabemos, nadie tenemos la certeza si vamos a llegar más allá. ¿De qué depende si yo llego más de los 70 años? Si usted come bien, si se moviliza o no se moviliza, porque es una parte muy esencial. El adulto, entre menos se moviliza, se van agregando más enfermedades, más medicamentos, más ingresos hospitalarios, más síndrome geriátrico, más enfermedades prácticamente. Entonces, por eso es muy vital que los adultos mayores se movilicen, que coman bien, que duerman bien, que estén bien de sus enfermedades, que tengan sus controles adecuados, porque a veces se requiere que vayan a un control que sea una vez al año, hacerse sus controles y entre todo eso, más el objetivo de la geriatría de envejecer es bien es eso, que tenga una calidad de vida adecuada. Es un adulto mayor, qué bonito ver a un adulto mayor que se moviliza, que hace sus cosas, porque a veces tenemos de que movilizarnos, hacer ejercicio es para mantenernos físicamente, no. Hacer ejercicio es para poder levantar una bolsa de supermercado, de alcanzar algo en la cocina, el seguir cocinando, el seguir bañándonos, el seguir comer solos. Encontrar el sentido de la vida. Muchas veces mencionan el adulto mayor una vez que ya, pues, se ha jubilado o que ha cambiado actividades, que van cambiando sus actividades y muchas veces sienten como que ya esa etapa ya vamos a decir, caducó, como que ya no hay más nada que Sí, incluso a veces la jubilación y se ha visto y en la consulta se ha visto, ¿verdad? Que el adulto se moviliza menos cuando se jubila y empieza a tener muchos achaques. Dice, ay, no, yo para qué me jubilé si tengo todas las enfermedades. ¿Pero por qué? Porque empiezan a comer mal, no se moviliza, no duermen mal, se cuestan tarde y se levantan tarde. Entonces, todos esos hábitos, que esos son malos hábitos prácticamente. Entonces, el adulto mayor después de jubilarse tiene que ver una vida muy diferente, verla más bonita, en qué forma yo me puedo encajar nuevamente, en qué forma puedo trabajar en algo más fácil que no o sea aprender muy cosas nuevas. aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en Santa Rosa hay un grupo de adultos que se incorporan muchas actividades, ya sea en Mm, danza, en música. Y había un señor que él no fallaba a las clases de música, de guitarra. Y él decía, yo siempre quise aprender y cantar. Y ahorita me doy la oportunidad de aprender nuevas cosas. de Entonces, al final, ir a algunos talleres no es solo decir, voy a sacarlo y hasta ahí quedó. No, ir a relajarse, a socializarse y que hay muchas maneras de meterse en otras actividades, ¿verdad? Incluso para el gimnasio. A veces en el gimnasio usted puede ir en la mañana, levantarse, tomar sus actividades que no sean tan, fu- tan fuertes lo que son los ejercicios, pero sí tener esa rutina de hacer algo, de ser activo. Porque en realidad el adulto envejecer es eso, estar activamente, comer bien, dormir bien y estar socialmente con otras actividades, que eso es lo más esencial. Yo creo que esas son cuatro cosas que para nosotros ver sentido a la vida. Y yo creo que no es solo la edad, simplemente si un joven deja de hacer eso también, pierde el sentido de la vida. Entonces, al final no es la edad, no es la etapa, sí, simplemente es sí, la tiene razón. actitud de cada quien, porque por ejemplo, a mí me quita, por ejemplo, puedo estar de vacaciones, y yo me levanto tarde, como tarde, y uno mira el cambio de desánimo de que uno tiene. Y de repente uno dice, no, hoy sí me voy a levantar temprano porque no es posible que me esté, porque entre más ocio o más haragán se vuelve uno, más lo envuelve a la tristeza que uno siente, ¿verdad? Entonces, si uno no siente ese contacto con la sociedad, en no movilizarse o no tener un plan de todos los días, no le vamos a encontrar sentido a la vida. Sí, sí, no, y empieza a fallar todo, el equilibrio, el estado de ánimo, toda la bueno, en general todo se Todo. viene. Por eso es importante todo, como le digo yo, la geriatría evalúa todas esas esferas, porque falla uno
y falla lo Ujú. demás, y van como una cascada, ¿verdad? Se van apareciendo más problemas. Un paciente, un adulto mayor está estresado, ya no duerme, ¿verdad? Ya no come bien, ya no tiene cómo, eso se puede empezar a la presión arterial puede elevarse, el azúcar se puede empezar a tener alteraciones. Entonces, de verdad que a veces las emociones hay que tratarlas de tener una resiliencia, ¿verdad? Que es de lo más importante, de no tomar las cosas a pecho, a personal, a toda cosa negativa, ¿verdad? Simplemente es cierto, hay cosas que sí salen mal, pero hay que ver de alguna manera una solución. Siempre hay una solución, solamente que a veces nos cegamos a ver esa luz. Doctora, si tuviera que darnos 3 recomendaciones geriátricas esenciales, las más prácticas, las que toda familia tiene que saber, ¿cuáles serían? Primero, no normalizar. Siempre he dicho yo que no echarle la culpa a la edad. Le voy a comentar un rapidito así en cuando un familiar me dice, mi papá está muy enfermo. Y entonces le digo yo, ajá, ¿qué es lo que tiene? ¿Ha estado de ingreso en hospitalario? ¿Se ha descompensado de sus enfermedades? No, él está bien, él se moviliza, toma sus medicamentos, pero es que tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene artrosis, tiene no sé qué. Y le digo yo, pero yo puedo tener eso, yo tengo eso. Yo le dije eso, yo tengo eso. Entonces usted me mira enferma. No, me dice, porque usted tiene, está jovencita, sí, pero su papá tiene lo mismo, hacemos las mismas actividades. Entonces, a veces tenemos la tendencia de que los familiares enfermamos a los Ujú, adultos mayores y que solo por un número piensan de que está muy enfermo ese adulto mayor. Entonces, eso sí hay que quitar, que no es por la edad, es porque tal vez no tenemos los controles médicos, los malos hábitos y porque las enfermedades no nos cuidamos. ¿Verdad? Todos esos son puntos claves. Y dependiendo, incluso yo puedo sufrir las mismas enfermedades de un adulto mayor si yo no me cuido. ¿Verdad? Entonces yo lo puedo sufrir antes de los 60 años. O si no, si me aparecen las enfermedades después de los 60 años es porque yo no me cuidé antes de los 60 años. ¿Verdad? Entonces, eso es vital, ¿verdad? Que no hay que echarle la culpa a la edad. Que, ay, porque estoy más lenta, no, es por mi edad, ¿verdad? Ah, porque tengo, pues le echan la culpa también a las enfermedades, ¿verdad? ujú, Ah, es que no me puedo subir gradas porque tengo artrosis o porque tengo artritis. ujú. Entonces, a veces se ha comprobado actualmente que el ejercicio es vital para todas esas actividades. Claro, existen algunos diferentes de gravedad de cada paciente, pero yo les digo, si usted no puede movilizarse, se lo puede hacer sentada, puede ser acostada, pero como les digo, a veces pensamos que hacer ejercicio es ir a correr, saltar. No, es movilizarse las articulaciones para que no estemos rígidos y duros. Esa es una cosa. La otra de los consejos muy vital en los familiares es que le quitan las actividades a los adultos mayores. Les quita, por ejemplo, a veces están cocinando y dice, ay, no, es que le tenemos una muchacha para que le cocine, o le tenemos una muchacha para que la cambie, ¿verdad? O le tenemos una muchacha para que ande para arriba y para abajo, ¿verdad? Entonces, a veces los familiares cometemos ese error de quitarle las actividades, que para nosotros es una alerta. Entre menos actividades hace el paciente, peor es, ¿verdad? Porque ya es una alerta y yo tengo que incentivar a ese adulto mayor que tiene que estarse movilizando antes que sea un paciente frágil, ¿verdad? Un paciente frágil que puede ser que se vuelva más lento, que empiece a tener alteraciones de alimento, que puede hacer que la fuerza va perdiendo, las actividades van disminuyendo. Entonces, ya cuando yo miro esos signos, ya sí yo ya siento que ese adulto mayor se me va a complicar en cualquier momento. Entonces, los familiares, esa es una, ¿verdad? Que no hay que normalizar que es por culpa de la edad, ¿verdad? Y que no hay que quitarle las actividades de la vida diaria de los adultos mayores. Si quiere lavar su ropa, si se quiere levantar, si quiere ayudar a doblar ropa, lo que sea, las actividades no se deben de quitar al adulto. Y por último, las caídas, ¿verdad? Las caídas, a veces el adulto mayor se cae, pero yo le digo a los familiares, ¿usted cuántas veces se ha caído en todo este momento?
No, doctor, yo desde la niñez, dice. Pero recordemos que en la niñez, ¿por qué nos caemos? Porque no tenemos fuerza, porque el niño va Ujú, empezando a desarrollar fuerza para poder caminar adecuadamente, o tal vez porque anda corriendo rapidito, ¿verdad? ujú. Igual lo que ocurre en el adulto mayor. El adulto mayor, ¿por qué se cae? Porque le pasa algo, porque hay un premio a una enfermedad. Puede ser de que me dice, doctora, fíjese que en la noche se me cayó mi papá. Y a veces puede ser que tenga una neumonía. Y me dice, doctora, pero no está tosiendo, no ha tenido fiebre. Sí, pero hay que recordar que los adultos mayores se manifiestan muy diferente a una paciente joven. Entonces, las caídas siempre hay una historia previa, ya sea de enfermedades neurogenerativas, alteraciones neuronales, ¿por qué? Porque no puede ver también, ¿verdad? Eso puede ser por la falta de equilibrio, por la parte de la fuerza muscular. O sea, siempre hay un previo, o puede ser que haya alguna enfermedad aguda, respiratoria, infecciosa, lo que sea, pero sí, esas son cosas muy esenciales que los familiares tienen que tener mucha alerta. Y esto me lleva a una siguiente pregunta, porque cuando usted ya menciona estas alertas, pues también entonces preguntar cuáles son esas señales de alerta que aunque parecen pequeñas, usted está mencionando que aunque parecen pequeñas, pero que indican que un adulto mayor necesita, ser evaluado urgentemente, que son señales que no deberíamos de pasar por alto. Las pequeñas señales, la caída es esencial. La caída Ujú, siempre, siempre puede ser de que a lo más mínimo, porque usted tenga una alfombra mal puesta. Si usted, o sea, si en la casa usted tiene alfombra y un adulto mayor no se cae, es porque el paciente arrastra los pies. ujú, Ya ahí me dice indicación de que tiene una pérdida de masa muscular, ¿verdad? Que no me levanta los pies porque es una mala costumbre. ¿Verdad? Entonces, eso, por ejemplo, en la casa, los perros, ¿verdad? Los perros que a veces se enredan en medio de los pies y si no está bien en un buen equilibrio, el adulto mayor se me va a caer. Entonces, las caídas es esencial, el dejar de comer, ¿verdad? Hay algunas veces me ha tocado a veces pacientes que, doctora, dice que hace 3 meses mi mamá ha cambiado su alimentación. Y al preguntarle: "¿Y por qué usted no deja de por qué dejó de comer?". "Ah, porque dice doctora que me duele el estómago, a veces todo lo que yo como me da diarrea", y empiezan, ¿verdad? Entonces le dice: "Ah, bueno, entonces hay que solucionar por qué razón es que porque no come, hay que ver, investigar por qué razón es que le caen mal los alimentos". Esa es una, ¿verdad? La otra es como, la dificultad de caminar y de levantarse de un sillón. Si nosotros vemos que a veces todos nos levantamos bien de un sillón sin necesidad de ayuda, pero el adulto mayor, porque tenga 90 años, no quiere decir que no que hay que ayudarle, no. ujú. Simplemente es una alerta de que hay una pérdida de masa muscular. Licenciada, a la pérdida de masa muscular, ¿por qué nosotros insistimos en la masa muscular? Porque la masa muscular es el único defensa que tiene el adulto mayor por si se va a ingresar. Porque la masa muscular, entre más masa, tiene más probabilidades de que salga bien de una descompensación. Por eso nosotros insistimos que la masa muscular debe estar presente, porque nos ayuda a cualquier enfermedad, por una gripe, una descompensación de hipertensión, ya que un evento cerebrovascular, por una caída o por una operación. ¿Por qué la masa muscular es importante? Porque es un escudo ante a la situación, ya sea grave o crónica. Entonces, por eso es importante que si un adulto mayor le cuesta levantarse de la silla, yo en la consulta yo le digo: levántese, siéntese", con solo que haga esos 10 veces todos los días, usted va a ver un cambio. Y a Ujú. medida que uno va pasando el tiempo, pues uno puede ir aumentándole. Entonces, la fuerza muscular de miembros inferiores es vital. No podemos ver que un adulto mayor a veces llegan también como curvos, ¿verdad? Entonces, hay que recalcar que cuando uno agarra una posición, el cuerpo se va acomodando y de repente quedan así hacia abajo, ¿verdad? Entonces yo siempre, levante esos pies, póngase derechita y cuando están en la consulta lo hacen y levantan y aunque se miran marchando, no importa. Yo les digo de que es una mejor manera de verla, porque todo el mundo uno se idealiza de que uno puede estar así como encorvado y que la vejez es eso. No, pues tenemos que cambiar esa mentalidad. Esta es una manera
de ver la vejez, pensamos que si usted le pregunta a una persona cómo es la vejez, ¿qué es lo que hacen? Remedar al viejito encurvado. Entonces ya tenemos que cambiar eso. Ya el adulto mayor, ¿cuánto hemos visto? Bueno, yo a veces en mis redes sociales, ¿verdad? Pongo en cuanto a un adulto mayor nadando de 90 años, 100 años, corriendo. O sea, no importa. O sea, no podemos ver ese adulto mayor como envejecer, es porque ya es bien débil con un bastón. Y esa es una ideología que tenemos que quitar. Los cambios de sueño. También. Ese es muy importante, ¿verdad? Que el no dormir ya al día siguiente está mal carácter, mala conducta, y eso es cualquiera, y eso es por la edad. Licencia, no, porque eso hasta a mí me sucede. Si yo, por ejemplo, si yo sé que me voy a acostar a las 2 o 3 de la tarde, si yo voy a dar consulta, yo estoy malhumorada, yo no estoy concentrada. Entonces, a un adulto mayor le pasa lo mismo, solo que un poquito más fuerte, ¿verdad? Y sí, no, y doctora, yo, bueno, fui cuidadora por 25 años, como le estuve mencionando. Y aunque aprendí que cuidar, pues es un acto de amor, pero también es un acto de responsabilidad. Y usted todo esto que menciona, muchas veces para un cuidador es difícil cuando, vamos a decir, tenemos, en mi caso, fue una persona con un tipo de demencia de Alzheimer, que a veces tal vez no quieren o se resisten. Igual el adulto mayor, vamos a decir que está sano mentalmente, pero que también a veces se resiste o no quiere hacer. Entonces, mi pregunta, y porque debo de hacer, porque a veces como también como cuidadores tenemos estas dudas, ¿qué caracteriza a un buen cuidador desde la mirada geriátrica? Licenciada, el cuidador no es que lo va a hacer todo. Esa es una cosa muy esencial, porque a veces el cuidador pensamos que lo vamos a bañar, que lo vamos a pasar, que le vamos Ujú, a hacer todo. No, el cuidador solo está para acompañar, para observar y ayudar. Solamente, no es como que quiere de comer y le doy la cucharita en la boca. ujú. Sí, la voy a bañar y la voy a bañar. No, no es eso. Y ese es el vital problema, que pensamos que los cuidadores ser cuidado es que uno tiene que estar pendiente en ellos, que no, solo es observar si hace bien las cosas o no, ayudarle. Si ella quiere un vaso, uno levantarse y acercarse. O si necesita alguna ayuda, pues uno ayudarle. Pero no es hacerle todo. No es como que fuera bebé. Eso le iba a preguntar, que por qué es tan importante que no infantilicemos Sí, porque a los. eso es otra cosa de que el adulto mayor piensa, razona, Ujú, decide. El niño no. El niño, no tiene esa decisión todavía y uno lo puede manejar con su antojo. Por ejemplo, usted está aburrida, la mamá está aburrida de estar en la casa 24/7, pero si ella quiere salir a un parque a divagarse, o ujú. se lo lleva, o berrincha, lo que quiera, ¿verdad? Pero en los adultos mayores no. En los adultos mayores cuando dicen: "No quiero salir", ajá, y entonces. Y ese es otro punto importante porque, según estudios, los cuidadores solo tienen que estar 8 horas al cuidado de una persona. Y entonces dice: "Doctora, pero si yo soy la única encargada", bueno, obligatoriamente, licenciada, tiene que hablar con los familiares, porque verdad que siempre la cuidadora queda el que tiene menos tiempo, el que tiene más facilidades, o porque sabe más de medicina, o porque vive con él, porque está soltera, está Doctora, pero divorciada. pasa, Sí, pasa sí, porque me pasó. sí, A pesar, perdón, que hay familiares que están atentos, pues, y que están activos también apoyando, se da la situación de que a veces, vamos a decir, o la hija menor, o porque él está sin empleo, entonces él exacto. queda, o porque él al final asumió, siempre hay alguien más que asume, entonces esto se da. Entonces, también usted como especialista, usted está en esta área que tiene desde su perspectiva, cuando usted detecta que que hay un cuidador que está ya agotado y qué hacer en ese. Li Mire, licenciada, hay que ir entrando como la parte psicológica en esa parte, ¿verdad? Entrar, darle entender al cuidador que no debe dejar su vida, Ujú, porque piensan de que la semana pasada una familiar llegó
Y la hija me dice: "Doctora, dice que yo quiero que usted me confirme si realmente mi mamá tiene demencia". Y le digo: "Sí, ya está en esa etapa", le digo, "vamos a darle medicamentos". "¿Y usted qué es lo que usted quiere hacer?", le dije yo, "es lo más importante que uno tiene", porque a veces esa es la diferencia de geriatría, que es que el neurólogo o el medicina interna u otras especialidades dice: "¿Tiene demencia? Bueno, adiós". Pero no, yo me quedé hablando no con la paciente, porque la paciente estaba bien. Ella era una paciente que obedecía, le daban medicamentos, se lo toman, no era ni siquiera agresiva, no era ni negación ni nada de eso. El problema era ella, porque ella me dice: "Doctora, fíjese que yo voy a dejar mi trabajo, yo me voy a dedicar 100% con ella". Y yo: "No haga eso". Ya desde ahí, ya estamos haciendo mal. ¿Verdad? Porque no podemos dejar, el cuidador no puede dejar de su vida. Ya de que uno mira, detecta que el cuidador va a dejar su vida, ya va mal. Ya se está como abriendo las puertas ya a un paso en un año a tener un cuidador agotado. Entonces, aunque ella tenía apoyo de sus familiares, ella no quería dejar, quería cuidar, como que estaba convencida en que quería cuidar. Yo creo que ahí es que debemos de evitar de que la responsabilidad no es totalmente de uno. Entonces, yo siento que ahí es un signo de alarma, cuando un paciente, un cuidador, ya quiere dejar su vida, su esposo, sus hijos. O sea, siento yo que pareciera que es cierto, nuestros papás nos han cuidado, nos han dado la vida y que tenemos la responsabilidad de seguir haciendo eso. Pero tampoco es ponerla al lomo, o sea, llevarla en la espalda y llevar toda la carga, Mm. porque siento yo que es desde el inicio va a marcar la diferencia, porque el cuidador, como le digo, le es solo observar que coma bien, que esté bien, ayudar, tener empatía, tener amor, paciencia, son características que no todo mundo lo tiene. Y usted me ha respondido y ha ido respondiendo otras preguntas como decir, ¿cómo equilibramos esta parte de no? Bueno, usted lo mencionaba, de cómo ayudar sin quitar, ¿verdad? Esta autonomía de No, la y decisión. aparte que el dejar soltar también, licenciada, porque a Ujú. veces le dan chance al cuidador a salirse un fin de semana y están llamando, ¿y cómo está? Y que no sé qué, porque piensan que solo ellos pueden cuidar. Y esa es otra cosa que el cuidador tiene que soltar, Sí, se va que formando la dependencia. exactamente, a veces pareciera de que no es la paciente que es un problema, sino que es ella, que quiere estar ahí, que quiere saber cómo la limpian, que no vayan a abusar de ella, que quieren que coma el medicamento. O sea, si hay otra persona, porque a veces puede tener las ayudas, licenciada, y de repente dice: "Es que nadie me ayuda", pero nadie me quiere ayudar, pero es que ella se ha negado. No la ha pedido porque los otros familiares tampoco son adivinos. Como la miran bien, que no pide, no llora y no dice nada, eso se va a ir acumulando. Por eso es importante el inicio de las enfermedades de toda paciente. Marcar el patrón de que el cuidador no es el responsable de todo, ¿verdad? Entonces, la importancia de educar a los cuidadores, yo creo que marcaría la diferencia y fuera algo más bonito, porque la enfermedad de cuidar a un adulto mayor sabiendo cómo es, se vuelve más fácil todo. Cuidar no es controlar, sino que es acompañar sin desaparecerse uno mismo, ¿verdad? Y me gustaría que ya solo para ir finalizando nos regalara unos tips ahí para todos los que nos están escuchando. Bueno, la geriatría, la importancia, el objetivo de la geriatría es que tengas salud mental, que tenga una buena emocional, que coman bien, que acudan al médico a tiempo, porque creo que las enfermedades se pueden detectar, aceptar la ayuda, disponer de lo que es Dios. No toda la gente cree en Dios, pero yo creo que aceptar lo que Dios quiere, ¿verdad? Porque algunas veces el no aceptar una enfermedad, el estudiar un poquito más, pues uno va viendo que las cosas se vuelven más fáciles. Y siento yo que el adulto mayor es una etapa que se debe de vivir adecuadamente, bonita, verla de una forma muy diferente, porque yo creo que la perspectiva que tenemos nosotros, los seres humanos de la vejez, es algo malo,
que cuesta enfermarse y no. Todo depende de la movilidad, de manejar bien sus enfermedades a tiempo, de dormir bien, comer bien y que tenga una autonomía y una calidad de vida el resto que le queda. Muchas gracias, doctora Mariela, por acompañarnos. Recordemos que la vejez no es una carga ni un final. Es una etapa que puede vivirse con dignidad si la entendemos, la acompañamos y la respetamos. Se despide de ustedes, muy Urquía. Nos escuchamos en el próximo episodio.